Ya hace 1 año y medio desde que empezó la pandemia frente al SARS-CoV-2 y desde entonces ha habido casi 5 millones de personas infectadas y más de 8.000 personas fallecidas. Sin embargo, desde hace unos pocos meses se ha visto como la incidencia ha bajado drásticamente y esto es gracias a que más del 77% de la población española está vacunada. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo las vacunas confieren inmunidad? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué significa el ARN mensajero? ¿Qué contienen estas vacunas? ¿Son seguras? Para empezar, cabe destacar que existen muchos tipos de vacunas diferentes, y es que desde que nacemos nos asignan un calendario de vacunación precioso donde vienen recogidas muchos tipos de vacunas. Por ejemplo, no es lo mismo la vacuna de la hepatitis B que la vacuna del tétanos. O para los mismos microorganismos, como puede ser la polio, existen diferentes vacunas con diferentes mecanismos. Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de vacunas, todas tienen un mismo objetivo, que es reducir o frenar la infección o enfermedad frente a un microorganismo específico. Y encontramos diferentes tipos de vacunas frente al SARS-CoV-2, pero todas se encargan de potenciar el sistema inmune frente al virus, utilizando de forma diferente la proteína Spike o proteína S. Esta es una proteína que se encuentra en la cápsula del virus y interacciona con una enzima que tenemos en la superficie de las células pulmonales y así puede entrar el virus en las células. Entonces, todas las vacunas de las que hablaré se encargarán de potenciar el sistema inmune para que así el virus no pueda entrar en nuestras células. En general, para crear proteínas en cualquiera de nuestras células, se necesita el material genético ADN. El ADN se encuentra en el núcleo y también una serie de herramientas que generarán el RNA mensajero. Este RNA mensajero es una molécula que contiene toda la información necesaria para salir del núcleo, llegar al citoplasma celular y allí, mediante diferentes procesos, crear la proteína. Por otra parte, debemos tener en cuenta que existen una serie de células, que son las células dendríticas y los macrófagos, que se encargan de fagocitar, de comerse a los microorganismos que están produciendo una infección. Entonces lo digieren, rompen las proteínas y parte de esas proteínas las exponen en su superficie, activando así el sistema inmune. Y una vez comprendidos estos conceptos, pasaré a explicar los mecanismos moleculares que llevan a cabo las diferentes vacunas frente al SARS-CoV-2. Para empezar, tenemos las vacunas basadas en proteínas. Estas vacunas contienen la proteína S que hablábamos antes o fragmentos de la misma que se incorporan en células dendríticas o macrófagos. Esta se digiere, se pone en su superficie y activa el sistema inmune. También tenemos las vacunas que contienen el virus inactivado. Esto es un virus completamente muerto, completamente inerte, el cual se incorpora en las células, se digiere, se pone sus proteínas en la superficie y se activa, al igual que antes, el sistema inmune. Por otra parte, tenemos las vacunas de ARN mensajero. Esto es una molécula que contiene toda la información necesaria para crear las proteínas S, esas que se encontraban en la cápsula del virus. Entonces, estas moléculas irá en un vector lipídico, que es una partícula, como si fuera una nave espacial, muy pequeña, hecha de lípidos, que dentro contiene el ARN mensajero. Esta llega de forma muy específica a nuestras células, comienza a producir proteínas, estas proteínas se ponen en la superficie y activa el sistema inmune. El ARN mensajero no se quedará para siempre, ya que es una partícula muy inestable y con el tiempo se termina degradando, haciendo que la producción de proteínas sea limitada. Y por último, pero no menos importante, tenemos las vacunas de ADN. En estas vacunas tenemos un plásmido de ADN, es decir, en vez de ser lineal, es ADN circular, que contiene toda la información para crear un ARN mensajero y crear proteínas, poner en la superficie y potenciar el sistema inmune. Entonces, en este tipo de vacunas, en vez de utilizar un vector lipídico como utilizábamos antes, vamos a utilizar un adenovirus. ¿Y por qué? Porque este vector va a llevar el ADN de forma muy específica a las células que nos interesa y, en concreto, al núcleo. Y además va a impedir que de ninguna manera este ADN pueda llegar a interaccionar con el ADN propio de nuestras células. Y una vez conocidos los diferentes tipos de vacunas que podemos encontrar frente al SARS-CoV-2, debe quedar claro que aunque los mecanismos de ARN mensajero o DNA suenen completamente nuevos, no lo son. Llevan muchísimo tiempo utilizándose tanto en investigación como en clínica. Y es más, existen diferentes tipos de vacunas, como pueden ser frente al virus del ébola o el Zika, que son de DNA, es decir, las vacunas tienen mecanismos de DNA. Y a partir de aquí, teniendo bases firmes y entendiendo un poco más el mecanismo molecular de las diferentes vacunas frente al SARS-CoV-2, debemos seguir informándonos y seguir contrastando información para poder así desmentir la gran cantidad de bulos y desinformación que desgraciadamente se cierne sobre lo que es todo el mundo de las vacunas y el avance científico.